Hola, vamos a trabajar hoy, que os lo anuncié en una de las sesiones anteriores, el trabajo del rodillo de la espalda, pero de la forma lenta, de la forma más pausada, que es como realmente se propone. Entonces, no debes hacer este trabajo si tú tienes una hernia de disco en la espalda. A cualquier altura es conveniente que o bien consultes a un profesional o bien estés en presencia de alguien que sepa bien cómo manejarlo antes de que te embarques en algo así. Y tampoco si te han operado de la hernia. Y si estás embarazada es conveniente que no bajes el rodillo más abajo de hasta donde ha subido tu útero en el crecimiento del bebé, así que debes tener mucha conciencia y además de a lo mejor estar cerca de alguien que sepa manejarlo a ser posible. Se trata de hacer un recorrido por toda la espalda con un rodillo. En este caso vamos a utilizar una manta, pero podríais utilizar esos rulos de las piscinas que tienen los niños y las niñas para flotar. Esos vienen muy bien, de hecho además los hay más gruesos y más finos. Y ya os comenté en aquel otro vídeo de la última vez, que era sobre la espalda, que han inventado ahora, y tiene marca y tiene nombre, un aparataje para hacer este trabajo. En mi caso, como llevo tantos años con este trabajo con la manta, pues nada, lo defiendo a capa y a espada, porque siento que cuantos menos aditamentos necesitemos para la práctica del yoga mejor, y me voy con mi manta para todos los lados. Además, la manta vais a ver que tiene otra virtud. Vamos a verlo. Vamos a coger una manta sólida, una manta que a ser posible sea de lana, sea recia, no la manta más blandita de casa, esa que usamos pues en el avión y eso, sino una manta que tenga una cierta solidez. Pero bueno, si no tienes otra también puedes usar esta. Hay personas que ponen un palo en el centro, pero nosotros ahora mismo lo vamos a utilizar tal cual. Cuando pones un palo en el centro se van a aislar más las vértebras. No es mala idea, pero yo no lo propondría de partida, sino que ya más en el momento en el que ya estás sintiendo que cuando ya utilizas la manta sola, pues ya te sabes muy bien relajar, tu espalda ha ido tomando tono y se ha ido aprendiendo a soltar, y entonces en ese punto ya estás más abierta, más abierto a poner otros aditamentos, ¿no? En este caso lo mostré la última vez, pero lo quiero volver a mostrar. Cogemos entonces una manta, la doblamos no muy estrecha, tampoco muy ancha. No hace falta tan ancha como el largo de los brazos, sino que la doblamos a la mitad, más o menos en la anchura de los hombros. Me voy ahora a poner de lado para que se vaya viendo el proceso. En mi caso la suelo doblar en esta dirección, porque sé que se aprieta bien así, por la forma que tiene el tejido, ¿no? Por hacia dónde está el tejido construido, pues lo pongo justo en esta dirección y sé que se tensa bien la manta. Es importante tensarla bien. Como os dije aquel día que la hicimos así como medio de pasada, sin entretenernos en este trabajo mucho, es importante que el rulo lo hagas con cuidado. Cada cosa que hacemos, preferible hacer con cuidado. Si la hacemos muy a lo loco, le hacemos un rulo a como salga, este a como salga va a ser luego cómo está mi espalda sobre el rulo. Y si yo quiero que mi espalda se rehabilite, se vaya relajando, aprenda a soltar, y que mi columna vertebral esté sostenida por la manta, la forma de la manta va a incidir en la forma de mi espalda. Entonces te propongo, te invito, como les suelo decir en clase, a que de verdad pongas intención y atención en la formación del rodillo. El rodillo se forma primero apretando la parte central de la manta. Con tus dedos empiezas a doblar y haces muy apretado el gesto y ves que tiro hacia afuera para apretar todo el largo del rodillo para que esté igual de estirado, igual de prieto en toda la longitud de tu espalda luego cuando lo coloques. También te mostré la última vez que ponemos a lo mejor un pie aquí delante. Esto me ayuda a tirar hacia atrás con la manta y a tensar mejor el rulo cuando lo voy haciendo. Vamos a ver. Lo voy apretando bien
y sacando hacia afuera esa tensión, asegurándome de que todo el rodillo está igual de prieto. Este rulo que veis aquí, ya empiezo ahora a contaros cosas que no os había contado. Este rulo que veis aquí, que puede parecer muy fino, según y para quién puede ser una verdadera tortura y te puedes hacer incluso daño, más tensión en la espalda. Es decir, tú vas a tener que ir tanteando la altura del rodillo, cosa que con otros elementos que ahora se compran por ahí o con el rulo que os decía de la piscina es más difícil hacer porque no lo puedes rebajar. Simplemente te tumbas encima del tamaño que tienes. Y en el caso del rodillo, en cambio, sí que puedes deshacerlo un poquito y ponerlo más bajito. Y vamos a ver en qué circunstancias y en qué momentos lo podemos hacer así. Y para otras personas, en cambio, a lo mejor es interesante seguir enroscando y hacer el rulo un poco más grueso. Y esto va a depender de cómo está tu espalda. Pero no va a depender de que trabajes a lo bestia, sino que el rodillo es muy importante que lo trabajes desde la rendición. De hecho, es un instrumento que nos ayuda a aprender a rendirnos. Y esto es una lección que tenemos en tareas pendientes en nuestra sociedad, del control, que queremos controlar todo. Y la propuesta aquí es la opuesta, de modo que a ver cómo hacemos para dejar de hacer. ¿Dónde pongo el rodillo? ¿Qué hago ahora con el rodillo? Pues vamos a colocar el rodillo. Este es muy grueso, ¿vale? Ya lo había mencionado, entonces lo vamos a poner un poco más fino para que no penséis que lo tenéis que hacer tan grueso. Lo ponemos más o menos en la mitad de la esterilla, ¿vale? Lo he llevado hacia allá, pero nos venimos hacia la mitad de la esterilla. ¿Por qué? Porque cuando yo luego me voy a tumbar aquí encima, voy a estar yendo marcha atrás. Si yo tengo el rodillo muy atrás, acabo en el suelo. De esta forma voy a quedar, cuando termine el rodillo, más o menos al final de la esterilla. A lo mejor un poco más acá, un poco más allá, eso lo vas tanteando. Sobre todo asegúrate de que no tienes una pared justo ahí detrás, porque vas a tener que ir caminando hacia atrás. Ponemos la pelvis en el suelo y nos vamos a tumbar aquí. Entonces, ¿qué es lo que pongo primero justo encima del rodillo? Pues justo la zona dorsal alta. No pongo el cuello. Hay mucha tendencia, las primeras veces que veo a la gente hacer esto, a que ponen el cuello ahí. El cuello no va. Es justo la parte alta de la zona dorsal la que vamos a apoyar ahí, de la siguiente forma. Nos tumbamos aquí y justo con el rodillo debajo de la zona dorsal alta, omóplatos parte alta, y llevaríamos los brazos manos hacia atrás y estiraríamos las piernas hacia adelante, ¿vale? Y aquí nos quedamos. Va a haber alguna gente que no pueda hacer este gesto, entonces tú, si no puedes hacer este gesto con un brazo o con ninguno, puedes traer las manos al pecho, las manos al diafragma o relajar los brazos. Es conveniente ir tanteando el llevar los brazos hacia atrás porque esto te da un poquito más de estiramiento. Yo voy a ir girando de vez en cuando la cabeza para ver la pantalla, pero vosotras, es preferible que, a menos que tengáis que mirar cómo se realiza, estéis mirando hacia los árboles, hacia el techo, hacia lo que tengáis encima. Una vez nos hemos tumbado aquí, no tenemos realmente que hacer algo, excepto traer la atención a la zona dorsal alta. Ahí donde está el rodillo, ahí llevo la atención y también llevo la respiración. Inhalando y exhalando hacia esa zona y con toda mi atención dirigiendo que en cada exhalación me rinda un poquito aquí, sobre el rodillo. Es decir, mi misión sin misión es relajarme sobre este rodillo con toda la zona dorsal, como que caiga y se relaje y se afloje. ¿Qué pasa? Pues que a veces me voy a tumbar aquí y esto va a ser un suplicio. Igual hoy te has tumbado y estás súper a gustito ahí, y así debe ser un rodillo, debe ser gustoso. Pero a lo mejor hoy te has tumbado y por lo que sea tienes un tirón, algo se ha descolocado y estás aquí como en un suplicio. Te invito a que en ese caso vuelvas a flexionar las rodillas, ¿sí?
y recoges, te giras un momentito de lado, pones la mano de arriba adelante, por ejemplo la mano izquierda, y te incorporas. ¿Qué vas a hacer? ¿Para qué todo esto? Deshaces un poquito el rodillo, deshaces un poco o mucho, lo estiras y te vuelves a tumbar con la misma zona en ese punto, justo con la misma zona. No te vayas ya para atrás, hay mucha tendencia a deshacer el rodillo y como lo he deshecho se me ha movido y ya no vuelvo a la misma zona. No, me pongo en la misma zona que estaba trabajando antes con el rodillo un poquito más suave, de modo que voy a acceder a lo más sutil. Aquí se trata de conectar con lo sutil, con lo burdo ya hemos conectado, ya nos lo han enseñado antes. Llevamos una vida entera con ello y no nos ha funcionado. Ahora se te invita a que conectes con lo más sutil, con lo más suave, con el tratarte bien. Te vuelves a tumbar y vuelves a estirar las piernas. Y a lo mejor aquí puedes hacer ese relajarte que es muy gustosote y te quedas ahí. Por el contrario, habrá otras personas que estando aquí se aburran porque digan, bueno, ¿y esto para qué? No notas absolutamente nada. El rodillo no es algo muy intenso, pero un poco de intríngulis sí le puedes dar. Entonces, si tu espalda está muy dilatada, muy relajada y además está equilibrada, a lo mejor esto para ti es poco. Lo mismo, te volverías a incorporar. Voy a mostrar las dos posibilidades. La enroscas en vez de poco, la enroscas más y te la vuelves a poner ¿dónde? En el mismo sitio del que la habías quitado. No vale saltarse ese ahora. Entonces te volverías a tumbar aquí y vamos a mostrarlo en esta altura de rodillo. Estirarías los brazos hacia atrás, las piernas hacia adelante y respiras a la parte alta del pulmón. Lo voy a mostrar desde aquí para no irme cambiando, pero también me volveré a levantar alguna vez para que veáis las posibilidades. Una vez aquí, al respirar hacia esa zona, dejo relajar en cada exhalación y a lo mejor me quedo pues 7 respiraciones, 10, 12, depende del tiempo que tenga. O no lo cuento por respiraciones, lo cuento en función de la sensación. Pues que a medida que se vaya relajando y se vaya dilatando, me puede apetecer decir, bueno, pues ya esta zona ya está, ya lo noto que ya estoy bien aquí y me muevo. ¿Qué voy a hacer entonces? Pues no me voy a levantar cada vez como os he estado mostrando cuando movía el tamaño del rodillo. Lo que voy a hacer es doblar mis rodillas y poner las plantas de los pies en el suelo. ¿Sí? Luego levantaré la pelvis y daré un empujoncito a la cadera hacia atrás. Y ya estoy en las siguientes vértebras. Una vez aquí, puedo bajar la pelvis despacio y estirar otra vez las piernas. Y ahora centro la atención en la respiración y las sensaciones hacia las siguientes vértebras. Inhalo y exhalo hacia esta zona y la dejo relajar un poquito más. Os voy a ir contando cosas a medida que nos quedamos en los puntos. Os quiero narrar que en realidad todos los chakras, es decir, las cerraduras energéticas importantes de tu cuerpo, esas rotondas energéticas potentes, chakras mayores en yoga, porque hay más chakras de los que la gente conoce, están todos en la espalda o la mayoría. La gran mayoría de las rotondas energéticas importantes de tu cuerpo resultan estar en la espalda. De modo que aquí estás haciendo un masaje energético importante a tus chakras, a tu cuerpo energético. Pero también estás haciendo un masaje importante a toda la espalda y aprendiendo a relajarla. Muchos estiramos la espalda, fortalecemos la espalda, pero a la hora de relajar nos puede. Este es muy buen ejercicio para hacer, para aprender a soltar, para aprender a rendir la espalda. Estamos accediendo a las vértebras de la espalda. Las puedes aislar más o menos en función de cómo haces el rodillo. Y de hecho habría variantes, que hoy creo que no me va a llegar a contar, pero habría variantes posibles para aislar más las vértebras. También estás masajeando todos los órganos internos que rigen en la cara posterior de tu espalda.
La columna vertebral, cerca de la columna vertebral, suele guardar, la zona dorsal, por ejemplo, la zona lumbar, suele guardar tensiones que acumulamos en el día a día. Y se acumulan ahí como pequeños puntos gatillo, puntos importantes que tienden a guardar la energía que si fuese hacia otros sitios tendrías tú más problemas de que hubiese llegado hasta allí esa energía. Y por eso a veces te duele. También a veces te duele porque has tensado y no te has dado ni cuenta en la vida cotidiana. A medida que vas aprendiendo a relajar en un par de días a la semana o 3, vas a ir siendo más consciente de que esa zona la quieres tener relajada y no tensa. Y te vas a dar más cuenta de cuándo la tensas. No solo vas a aprender a relajar mientras la relajas, sino que también la vas a aprender a no tensar tanto. Y vamos a volver a bajar un punto más, volveríamos a poner las plantas de los pies en el suelo, das un pasito para atrás y te quedas aquí otro poco. Y aquí respiras. Ahora estamos en las siguientes vértebras, casi finalizando la zona dorsal de la espalda, de la columna vertebral. ¿Y qué puede pasar? Puede que estés aquí súper a gusto y se esté relajando todo y estés muy bien. O puede que un punto anterior hayas levantado el rodillo porque no notases nada, lo has puesto muy grueso y llegas a este punto y no lo aguantas, o en la zona lumbar y no lo aguantas. ¿Qué vas a hacer? Pues lo mismo que antes. Te giras de lado, te incorporas con cuidado, esto sí es importante que lo hagas con cuidadito, sacas la manta para volverla a poner en el mismo punto un poquito más desenroscada. A veces resulta que necesitas un punto muy bajo, no es menos especial ni vas a ser menos flexible por poner la manta muy finita, de hecho es más bien todo lo contrario. Es importante acceder a lo sutil, la conciencia es mucho más sutil que la materia, lo mismo que la respiración es más sutil que la materia. De modo que cuanta más sutileza al trabajar, más estás accediendo a la conciencia. Y esa es la llave, esa es tu clave para abrir la caja de Pandora. Entonces, bueno, nos volvemos a tumbar aquí para que se vea ese punto otra vez, pero bastante más bajito, que a lo mejor tú no lo necesites, pero otra persona sí. Si tú tienes una hernia de disco, una hernia de la zona lumbar o de la zona del sacro, o bien te han operado de la espalda, no te conviene hacer este ejercicio. Entonces nos quedamos aquí unas cuantas respiraciones más, relajando, respirando hacia esta zona, exhalando hacia aquí. Volvemos a mover cuando sentimos que es suficiente. Ponemos las plantas de los pies en el suelo, nota el cambio, levantamos la pelvis, damos un empujoncito más. Ahora sí estoy en los últimos puntos de la caja torácica, estoy en el vínculo entre la zona torácica y la zona lumbar y noto aquí la respiración y me rindo sobre la manta. Aflojo la mandíbula, recordar que podéis bajar los brazos si lo necesitaseis. Respiro ahora un poquito más como hacia el diafragma. Antes estaba primero respirando hacia clavículas, luego respirando a intercostales y ahora bajo ya poco a poco la respiración hacia el diafragma, porque lo pide la postura, porque la respiración va a ayudar a relajar la espalda, la zona lumbar alta contra la manta. En cada exhalación te dejas rendir un poquito más. 2 o 3 respiraciones más aquí, estando a gusto. Si alguien se cansa antes, por supuesto, mueve antes. Y vuelves a flexionar rodillas, das otro empujón y ahora estás ya en la zona lumbar media. Hemos quedado que lo podrías hacer más activo, menos activo, más aisladas las vértebras o menos aisladas.
Me voy a incorporar aquí un poquito, nos giraríamos de lado otra vez, porque yo en esa zona pues no estoy notando absolutamente nada. Entonces, ¿por qué? Porque es muy común esto. Vuelvo a enroscar la y la hago muy gruesa. Hicieron estudios en Estados Unidos, me voy a volver a tumbar aquí, en California fue esto en concreto, ahora no tengo la referencia, hace muchos años de leer esto, sobre cómo se producían las hernias discales. Y descubrieron que las hernias discales no se producen necesariamente como pensamos en lo común, por haber levantado un peso o por haber hecho alguna cosa así un poco rara, sino que lo más habitual, las hernias discales suceden cuando en tu columna vertebral hay una zona de vértebras muy laxa, muy relajada, contigua a una zona de vértebras más tensa. Y es en ese punto donde se produce, cuando haces una torsión extraña, ahí sí, se produce una hernia, no tanto por la torsión cuanto por cómo está el estado de tu espalda. De modo que si tú aprendes a que la elasticidad, la armonía de tu columna vertebral, de tu espalda sea equilibrada, que es lo que hace el rodillo, es más difícil que te hernies incluso en un movimiento brusco o en una levantada de peso. Esto es uno de los beneficios del rodillo. Relajas aquí, respiras aquí. Otro de los beneficios es que, como ves y como habíamos medio mencionado antes, estás accediendo a la parte posterior de tu cuerpo. Hay unos cuantísimos órganos que rigen en la parte posterior y a los que estás viendo ahora masajear. Por ejemplo, en este instante, la zona de riñones. También se masajea por detrás el hígado, también se masajea por detrás el colon, ¿sí? De modo que hay zonas de tu cuerpo que de otras formas tienes poco acceso y con el rodillo estás consiguiendo hacer un buen masaje. 2 o 3 respiraciones más aquí. Vuelves a flexionar, levantas, mandas un poquito más para atrás, estiras de nuevo. Quedan como este punto y a lo mejor otro, depende, hay quien le gusta bajarla muy abajo, hay quien lo deja un poquito antes. Ahora lo vamos a ir viendo. Respiras hacia esta zona en la que notas ahora el rodillo debajo. Es muy común una zona en la que no notas nada, contigua por tanto a una zona en la que no podías sostener un rodillo tan grueso. Y de eso se trata, de ir equilibrando esas zonas, de irlas igualando en su relajación para que no te hagas daño en la espalda, sea como sea que operes en tu vida cotidiana. Aún y todo, pues vamos a aprender a operar con cuidado, pero es bueno que aprendamos a relajar la espalda. Después hacemos un paso más o menos. Ahora ya estaría entrando en la zona lumbar baja y todavía quedaría uno más para llegar al sacro, totalmente metidos en el sacro a relajar. Como he dicho, por favor no hagas este trabajo si tienes una hernia de disco, sobre todo si está operada con titanio y demás, porque ahí te haces polvo. Y relajas aquí, respiras todavía un poco más abajo, dirigiendo la respiración muy abajo. Cuando digo de dirigir la respiración más abajo, obviamente estás ahora activando el diafragma para respirar, y cuando inhalas, la bóveda del diafragma baja y haces ahí un masaje además a los órganos internos, no solo gracias al rodillo, sino también a la respiración diafragmática. 2 o 3 respiraciones más aquí. Tenemos de música de fondo a la chicharra, porque hace un día que te achicharras hoy, desde luego.
Y volvemos a flexionar rodillas, último paso seguramente, bueno, realmente penúltimo, y ahora vamos a ver cómo y por qué. Estiramos, veis que me he puesto ahora ya en el sacro. Si tú por lo que fuese justo en el sacro tienes algún tema, a lo mejor te lo quieres saltar, y vuelves a estirar las piernas si estás bien a gusto ahí. A lo mejor esto es muy grueso para tu sacro o al revés, es muy fino, ya sabes cómo trabajarlo. Respiras a la parte baja de la espalda y en cada exhalación te relajas un poquito más. Y ahora te propondría dos cosas. Una, que vuelvas a recorrer toda la espalda con el rodillo si notas que pues, te ha venido bien y que te apetece un poco más de rato. No lo vamos a hacer en cámara, pero se podría. Dos, que sientas en qué punto lo has necesitado más y vuelvas a ese punto. Puede ser por exceso de sensación o por defecto de sensación. Puedes hacer el rulo más grueso o más fino en ese punto. No te pongas el rulo más grueso en una zona en la que notas que ha habido demasiada sensación, sería lo contrario, ¿vale? Entonces, ¿cómo salgo de aquí? Volvería a flexionar rodillas, levanto cadera, ¿sí? Y si quiero volver a un punto anterior, pues puedo, si es justo el inmediatamente anterior, puedo enroscar el rodillo y bajar la pelvis, o si quiero o necesito buscar un punto muy de arriba, me tendré que incorporar ahí sí y mover el rodillo hasta ese punto otra vez, porque quiero explorarlo de nuevo. Me vuelvo a colocar en esa zona, por ejemplo, vamos a inventarnos que es la zona dorsal, que no es mucha invención porque yo sé que es una zona que tendemos a cargar mucho, y me colocaría ahí. O pongamos que era la zona sacra y que con el rodillo anterior me estaba pasando y no me había querido mover, pues me levanto, deshago un poco el rodillo y lo pongo más finito ahora ahí. Sea lo que sea, vuelvo a ese punto donde más apetece, donde más siento que me hace falta, y ahí vuelvo a relajar. Relajo los hombros, el rostro, y sobre todo me dejo en cada exhalación rendir sobre el rodillo con los músculos de la espalda. Dos o tres respiraciones más aquí, podrías hacer más en casa, lo vas valorando tú. Afloja la mandíbula, déjate rendir en cada exhalación sobre el rulo. Y cuando sientes que ya, que es suficiente, que estás estupenda, estupendo, flexionas rodillas y te giras de lado y te incorporas, o bien flexionas rodillas, levantas pelvis y vuelves a desenroscar la manta, y ahora ya ahí deshaces del todo y descansarías, ¿vale? Si has elegido ponerte de lado e incorporarte, lo mismo, deshaces el rulo y te tumbas después. Te vas a tumbar después porque es interesantísimo después del rodillo hacer una torsión muy, pero que muy suave, y no lo digo lo suficiente porque tenemos tendencia a hacer de más. Esto es la sociedad en la que nos movemos, que nos creemos que si no estamos haciendo no somos nadie, ¿no? Entonces, esta torsión que os voy a marcar es muy suave y además te pido que no tires, que te muevas como muy lentamente, como si fueras una tortuga de verdad, porque si consigues aflojarte del todo y no dar un tirón de golpe, a lo mejor hay algo que hace clac y se coloca. A esta le llamaba yo, o le sigo llamando, el quiropráctico en casa. En realidad, bien hecho el rodillo es adictivo, es gustosísimo,
te limpia toda la columna vertebral de toxinas, te ayuda a todos los órganos internos que rigen por detrás, te ayuda a equilibrar la elasticidad de tu columna y de tu espalda. Y además te puede colocar alguna cosa suave, por supuesto siempre con la mayor de las dulzuras. Entonces, ¿cómo hacemos esta torsión? Estiraríamos las piernas hacia adelante y vamos a flexionar la rodilla izquierda, por ejemplo. Pie derecho lo colocamos perpendicular a la pierna y vamos a coger con la mano derecha la rodilla izquierda, la traemos un poco hacia el pecho. Abrimos el brazo izquierdo hacia la izquierda, exhalamos, inhalamos y al exhalar muy despacio vas a con la mano derecha, muy despacio, llevarte la rodilla izquierda hacia la derecha. Si tu cuello está bien, puedes girar la cabeza para mirar a la mano brazo izquierdo. El omóplato izquierdo no se levanta del suelo y no tienes que llegar a ningún sitio con la pierna. Yo me he volcado porque esto está un pelín en cuesta. Entonces se me vierte un poco más el cuerpo. Pero en realidad puedes estirar ahí y comprobar el estiramiento que se produce y respiras hacia el lateral izquierdo de tu cuerpo. En cada exhalación te relajas un poquito ahí. Si tu cuello está mal, quedas mirando hacia arriba, no giras la cabeza. Mentón recogido, esta mano no está tirando, está solo de apoyo y enseguida notas dónde se produce el estiramiento. Es muy posible que al inhalar notes que tu brazo izquierdo se levanta y al exhalar ese brazo izquierdo cae de nuevo hacia la tierra. Afloja la mandíbula y los hombros. Afloja el rostro. Despacio, cuando sientes que de este lado es suficiente, vuelves con el brazo, con la pierna, con el torso, con la cabeza. Y estiras la pierna izquierda y vamos del otro lado, flexionando la rodilla derecha. Exhalas, inhalas y al exhalar mano izquierda va a rodilla derecha se viene hacia el pecho. Inhalando extiendes el brazo derecho hacia afuera, recoges mentón exhalando. Inhalas, creces, pie izquierdo perpendicular a la pierna. Exhalas, la mano izquierda trae la rodilla derecha hacia la izquierda propia y si tú tienes bien el cuello, giras la cabeza para mirar al hombro, brazo derecho. El omóplato permanece en el suelo, no tienes que llegar a ningún lado. No es que no puedas, es que no hace falta. Nota dónde se produce el estiramiento, dónde se produce la resistencia y hacia ahí respiras en cada exhalación, aflojando un poquito más en cada exhalación. En cada inhalación notas cómo a veces se levanta un poco el brazo. No es que tú lo levantes, es que al respirar a la zona del pulmón derecho, ese es el movimiento sencillo de tu cuerpo. Despacio, cuando sientes que de este lado es suficiente, te regresas, te traerías rodillas al pecho, te tumbas boca arriba y balanceas un poquito tus caderas, tus rodillas, tu espalda a derecha y a izquierda, notando que todo se suelte, dejando relajar del todo. Me voy ahora a incorporar, te puedes quedar ahí balanceando un poco más o te puedes tumbar boca arriba, por ejemplo, a relajar unos instantes. Estiras las piernas y los brazos a lo largo y descansas, déjate pesar, déjate rendir. Y decía que me voy a incorporar a terminar de comentaros algunas cosas. Como todo en yoga es importante que hagas este trabajo sin tener, a ser posible, alimentos en el abdomen, en el estómago sobre todo, que no estés digiriendo justo en este momento.
Es conveniente que hagas este trabajo 2 o 3 veces a la semana, por lo menos, podrías hacerlo más. Bien hecho el rodillo es muy adictivo, mal hecho mañana me pitan a mí los oídos porque tienes demasiada tensión en la espalda y no la has soltado. Entonces te invito a que por favor, por lo que más quieras, lo trabajes de forma más bien sutil, mejor que burda. Y habría alternativas, como os he dicho, me podéis preguntar si ya sentís que está la espalda muy abierta, os podría narrar otras posibilidades, pero hasta aquí llegamos por hoy. Os doy muchísimas gracias por estar, por compartir, por haber compartido todas estas prácticas. Espero que tengas muy bonito día y que los pájaros nos sigan acompañando, así como las chicharras. Hoy no parece que haya cantado mucho el gallo. Namaste.